Amén. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a hablarles en esta mañana, hermano, del carácter profético que tiene la lección de la escuela dominical para nosotros, para nosotros. Y para esto voy a hablar un poquito eh, basado en Hechos de los Apóstoles. Eh, Pablo venía predicando el Evangelio, hermano, en las sinagogas, por diversos lugares, y cuando llegó a la ciudad de Filipo, encontró una gran oposición, tal oposición, hermano, que lo tomaron preso y nos narra el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, que lo encarcelaron en el calabozo de más adentro, o sea, al fondo, hermano, y colocaron o sujetaron sus pies en el cepo. Nosotros tenemos que entender la interpretación de esto, hermano. Pablo representaba el Evangelio. Pablo representaba el Evangelio. Y en Filipo fue encarcelado. ¿Cuál era la idea de encarcelarlo? Simplemente que no predicara más. En otras palabras, encarcelaron el Evangelio. Usted sabe que en la cárcel se mete a un delincuente que ha transgredido la ley. La ley. Y estando Pablo en aquel lugar, con el propósito de que no predicara más, o sea, que el Evangelio ya no se predicara nunca más, vuelvo a repetir, encarcelaron al Evangelio. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba en ese lugar con Silas? Cantaron, hermano, cantaron. Y mientras ellos cantaban, vino un gran terremoto. Vino un gran terremoto, hermano, de tal manera que las cadenas cayeron. El cepo se abrió y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Hermano, en un hecho milagroso, en un momento se abrieron todas las puertas. Y quiero volver a destacar, cayeron las cadenas que ataban al Evangelio, se abrió el cepo que sujetaba los pies del Evangelio y las puertas que frenaban el avance fueron abiertas. Fueron abiertas. Luego que Pablo es liberado en Filipo, él se dirige a la ciudad de Tesalónica, que es donde se basa la epístola, que es la base de nuestro estudio. Tesalónica, hermano, era una ciudad importante y prominente, prácticamente bajo la ideología, dominada por la ideología romana. Ellos habían sido grandes cooperadores con el imperio, de tal manera que disfrutaban del favor de Roma y cuidaban mucho lo alcanzado. Y cuando Pablo llegó a ese lugar, y quiero volver a hacer cronología, hermano, luego que el Evangelio fue liberado a causa de un terremoto, es predicado en Tesalónica, una ciudad dominada por ideologías extrañas, no cristianas. Y Pablo se dirigió a una sinagoga de los judíos a predicar. Cuando la palabra del Señor dice sinagoga de los judíos, significa que Pablo se dirigió a la religión organizada. La religión organizada era los judíos, la sinagoga, el templo. Hermano, la institución religiosa de aquel tiempo. Acuérdense que la religión judía fue instituida por Dios, hermano. Pero los fariseos y los saduceos
la habían contaminado de tal manera que ya era simplemente una religión organizada que no tenía nada que ver con Dios. Pero Dios envió a Pablo a predicar primeramente a la religión organizada. Sin embargo, se levantan violentamente contra Pablo. Y vuelvo a decirle, hermano, tenga aquí en la mente que Pablo representa el Evangelio. Se levantaron, hermano, contra el Evangelio de tal manera que fueron expulsados de la institución, hermano. Fueron expulsados de la sinagoga. Sin embargo, se convirtieron al Señor algunos judíos, pocos, dice la palabra del Señor. También se convirtieron griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. O sea, hubo una conversión, hermano, a pesar de que el Evangelio se predicó en medio de gran tribulación, de una gran persecución. Y cuando uno se acuerda de esto, hermano, uno le viene a la mente los albores de la predicación del Evangelio en nuestro país, en Chile. Cuando se comenzó a predicar en este país, en los albores del año 1900, hermano, los hermanos de aquel tiempo sufrieron gran persecución, a tal punto, hermano, que los expulsaron de sus propias casas. La propia familia, al ver que se habían convertido al Señor, los echaron de sus casas. Yo conozco un pastor que todavía gobierna una iglesia en el norte de nuestro país, y él me contaba de que cuando él tenía como 17 años, aceptó al Señor en su corazón, y llegando un día de la reunión tarde, en silencio para no molestar a sus padres, va cruzando el living que estaba oscuro y se encendió la luz. Y sus padres le dijeron, hoy eliges tu Dios o tu familia. Y aquella noche él durmió en una plaza pública. Lo echaron, sus propios padres lo echaron de la casa. Hermano, cuando se predicó el Evangelio en el principio en nuestro país, los hermanos que murieron en aquel tiempo no se les permitió ser sepultados en los cementerios. No se les permitió, hermano, porque los cementerios pertenecían a la iglesia católica, a la iglesia organizada, y tuvieron que ser sepultados en diferentes lugares. Escuchamos o leemos en la historia que fueron sepultados en un basural y se puso un letrero a los expatriados del cielo y la tierra. Sin embargo, el Evangelio en este país fue predicado en medio de grande tribulación. Sin embargo, fue predicado en el poder del Espíritu Santo, porque las rameras, los alcohólicos, los reos, la gente pobre, se convirtió al Evangelio, a pesar de todo, porque no llegó el Evangelio a nuestro país solo en palabrería, sino en poder del Espíritu Santo. Y no me refiero a milagros, hermanos, porque muchos creen que el poder de Dios tiene que ver con milagros y con sanidades. El poder de Dios se manifiesta en verdaderas conversiones, en alguien que es transformado por el Espíritu Santo y es capaz de padecer esto por lo que le ha sido revelado. Pues cuando Pablo llegó a Tesalónica no fue diferente, hermano. No fue diferente. Tanto es así que asaltaron la casa de Jasón, hermano, los judíos, alborotando al pueblo, asaltaron la casa y lo golpearon, hermano, y lo metieron a él con algunos hermanos en la cárcel. Y tuvieron que pagar una fianza para salir libre por el odio reinante alrededor del Evangelio. Y por eso la palabra del Señor dice que se predicó en medio de gran tribulación en el verso 6. En el verso 6, en medio de gran tribulación. Pero este Evangelio, vuelvo a repetir, no fue con solamente palabrería, porque hay muchos que son tan buenos para predicar sermones, sino que fue predicado, dice, con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, o sea, con conversiones reales. Los que lo recibían se convertían al Señor. Y la palabra del Señor, hermano, nos narra que viene un gran alboroto contra los hermanos de Tesalónica.
Los de la sinagoga, los de la religión organizada, se dieron a perseguir a los creyentes. Cuando metieron a Jason en la cárcel, hermano, cuando persiguieron a los creyentes de aquel tiempo, no los metieron, y escuche bien, no los metieron a la cárcel por su fe. Hermano, cuando hubo la persecución de la iglesia primitiva, en que los tiraron a los circos de los romanos, los crucificaron y los asesinaron, nunca los persiguieron por su fe. La palabra y la historia del Señor nos dice que los creyentes fueron perseguidos como enemigos del Estado, como transgresores de la ley, como transgresores de la ley, como delincuentes que cometen delitos y quebrantan la ley. Ahora, cuando el Evangelio fue predicado en Tesalónica, esta fue la acusación de los judíos, de la religión organizada que alborotó al pueblo. Dice estos en el verso 6 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos contravienen los decretos de César. Estos contravienen los decretos de César. Esto quiere decir, estos quebrantan la ley. Si se fijan, no está hablando de una cuestión de fe, sino que los están acusando de transgredir las leyes. Y luego agrega, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pues quiero decirle algo, hermano. Con todas las leyes que han salido mientras estábamos aquí encerrados, este año y medio que llevamos ya encerrados en nuestros hogares, los hombres han dictado una gran cantidad de leyes. Y hoy día el evangelio es ilegal. Hermano, hoy día el evangelio es ilegal. Y seremos perseguidos no por nuestra fe, sino porque nos acusarán de quebrantar las leyes. Estos contravienen los decretos de César, las leyes. ¿De qué acusan a nuestro hermoso y maravilloso evangelio? ¿Cuál es la acusación que tienen contra el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Lo acusan, dicen que es una ideología perversa, que es una ideología machista, que es una ideología racista, que discrimina, homofóbica. Como hay un libro por ahí, que somos fabricantes de angustias. De eso acusan al glorioso evangelio de salvación. Y por lo tanto, han promulgado una ley detrás de otra ley. Hermano, llegará el momento en que será un crimen decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La ley fue modificada y la ley dice hoy día que el matrimonio es la unión entre dos personas, sin importar el sexo. Nosotros creemos que los hijos se deben sujetar a los padres porque el Espíritu Santo lo dice por medio de su palabra. Pues acaba de salir una ley que el presidente de la República la vetó, más el Senado le negó el veto y ya es ley, hermano. Y es una ley contra Dios. No tienes derecho sobre tus hijos. Y si tú el día de mañana quieres imponerle tu voluntad a tus hijos, vas a ir a la cárcel por ser un infractor de la ley. Y todo esto se está dando, hermano, para encarcelar el evangelio. Hermano, nos van a callar la boca. Con estas leyes nos van a meter en el calabozo de más al fondo. Nos sujetarán nuestros pies a un cepo, que quiere decir que no vamos a poder servir a Dios, no vamos a poder caminar. Y le estoy hablando de algo profético, hermano. Pero no temas, hermano, porque viene un terremoto y las cadenas caerán y el cepo será abierto y las puertas serán abiertas
y como los hermanos de Tesalónica, pregonaremos el evangelio de la verdad de Cristo en medio de gran tribulación, en el poder de Dios y el Espíritu Santo, y veremos a las personas convertirse al evangelio. Y tú has sido elegido por gracia y por misericordia de Dios, siendo un inútil, siendo un incapaz, para que la gloria sea del Señor. Pero el Señor ha venido en esta hora para abrir tus ojos, para que no te sorprendas de lo que ocurrirá el día de mañana. Aquí está en su palabra. Aquí nos ha venido en esta escuela dominical a abrir nuestros ojos para que comprendamos lo que viene. Y debes recordar siempre una cosa: el Señor será con nosotros. De Él es la fortaleza. Mire, la palabra del Señor habla que se fue predicado el evangelio en medio de grande tribulación, y dice: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué? En esto, en lo que hemos relatado, hermano, en pregonar la verdad de Dios, aún en medio de la tribulación, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero mire lo que dice: en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Nos aguardan, hermano, momentos de grande gozo en el Espíritu Santo, porque abrirás tus labios y verás cómo el Señor convierte a las personas. Y habrá gozo en el corazón de los creyentes. Luego dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque se propagará este evangelio. Le vuelvo a repetir, con todas estas leyes que han venido, con todas estas imposiciones, han querido acallar el evangelio. Pues viene un terremoto, y el terremoto tiene que ocurrir dentro de ti, hermano. Te tiene que sacudir tus entrañas, que tu boca sea abierta y tu corazón lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hablamos de un avivamiento del Espíritu Santo, hermano. Y él, escuche bien, el avivamiento del Espíritu Santo no es organizacional, hermano. Es individual. Es en cada uno. Es en este templo. Este templo tiene que ser lleno del Espíritu Santo y caer las cadenas que nos reprimen y los cepos que no nos dejan caminar. Incluso si vemos la escuela dominical en Colosenses que estábamos terminando, dice el apóstol Pablo: y oren para que sea abierta puerta para pregonar la verdad de Dios. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, los de Acaya que han creído, porque ciertamente este evangelio se propagará en medio de esta prohibición. Por lo tanto, hermano, cuando salgamos de este tiempo que el Señor nos ha dado en particular para conversar con nosotros, no piense que todo va a ser igual. No piense como aquellos que lo único que quieren retornar al templo y volver a la normalidad, y aquí no ha pasado nada. Hermano, le vuelvo a repetir, el evangelio con las leyes que han sido promulgadas ha sido encarcelado en el calabozo de más adentro. Por lo tanto, viene un terremoto, hermano, y que va a sacudir a los creyentes. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo, dice el apóstol, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Está creciendo este evangelio por todas partes, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Cuáles son los ídolos, hermano? Muchas veces los ídolos son la propia institución, hermano.
nuestras formas paganas que teníamos de servir a Dios, por las cuales Dios se ha molestado porque hemos llenado la iglesia de mundanalidad. Hemos convertido la iglesia, en las reuniones que hacíamos, en un verdadero circo. Pero ahora dice, mas os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero para servir a Dios vivo y verdadero, para servir a este evangelio, hermano. Y esos son los tópicos en los cuales está basada nuestra vida como creyente. Primero, cuando dice la palabra del Señor, ¿cómo os convertisteis? En el capítulo 3 dice, el fruto, dice la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de nuestra fe? Creer, hermano, lo que hemos creído. Lo que hemos creído, eso es convertirse. Ahora dice, del trabajo de vuestra fe. ¿Y cuál es ese? Servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro gozo, hermano. Esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo le decía a Tito, un joven pastor, decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, a causa de lo que los hombres han hecho, porque los hombres se han rebelado abiertamente en contra de Dios, de tal manera se han levantado, hermano, que pretenden encarcelar el evangelio, que no es más que Cristo mismo, hermano. Quieren de alguna manera borrar de la faz de la tierra la presencia del Espíritu Santo, y esto ha traído grande ira de Dios para con los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos anunciar el evangelio, creer esto que escuchamos constantemente en la palabra de Dios, servir a Dios a pesar de la persecución y la tribulación, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, el cual nos libra de la gran tribulación, porque el juicio de Dios es la gran tribulación. La ira de Dios se dejará caer sobre estos inicuos, sobre estos impíos que se han atrevido a levantar su mano contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Han tomado la Biblia en sus manos, hermanos, la han empezado a leer y han empezado a decir, hagamos esto ilegal. ¿Es la tierra creación de Dios? No, evolución, se creó sola. Enséñenlo en los colegios. ¿Creó Dios al hombre y la mujer, varón y hembra? No, no es así. Cada uno elige lo que quiere. ¿Instituyó Dios el matrimonio entre un hombre y una mujer? No, eliminémoslo, que sea ilegal. Es entre dos personas del mismo sexo. Y así van punto por punto, hermano, convirtiendo la Biblia en algo ilegal, pretendiendo de esta manera meterla en la cárcel. Pero viene un terremoto y la palabra de Dios se extenderá por todas partes en poder del Espíritu Santo y con plena certidumbre. La gente se va a convertir y nosotros somos los escogidos para que seamos ejemplo a los demás de nuestra fe, de tal manera que el evangelio se expanda por todas partes. Y haciendo esta actividad nos gocemos, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, con esto termino. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 7, que los judíos de la sinagoga, la religión organizada, primero que nada, contrataron a ociosos y hombres malos para instigarlos en contra de la iglesia.
Esto es una realidad, hermano. Si usted ve los acontecimientos de nuestro país, la violencia sostenida, diaria que vimos un tiempo atrás, cuando atacaban lugares públicos y destrozaban la propiedad pública y privada, son hombres ociosos y malos a los cuales les pagaron para hacer lo que hicieron. Usted sabe que eso está en la prensa, hermano. Hace poco un candidato a la presidencia visitó a estos personajes en la cárcel y lo atacaron y le dijeron: déjennos libres, si no vamos a contar quién nos pagó por hacer lo que hicimos. Hombres ociosos y malos. Está lleno de ociosos en la calle que andan haciendo destrucción y destruyendo la propiedad pública y privada. Pues un día se van a levantar contra la iglesia. ¿Y quiénes los instigan, hermano? Aquí dice: los judíos de la sinagoga. Y luego instigarán al pueblo, a la población y a las autoridades contra la iglesia del Señor. Lo dice, léalo en Hechos capítulo 17. Son solamente 8 versos. Y ahí va a encontrar la revelación de parte de Dios. Y está hablando de esta iglesia. Pero viene un terremoto, hermano. Y no podrán contra él. Ellos tendrán muchas herramientas en sus manos, mas el Señor está con nosotros. Y como dijo el libro, dice en el libro del profeta Isaías: ningún arma forjada contra ti prosperará. No tengas temor de ellos, porque yo estoy con vosotros. Y nuestra esperanza, hermano, en medio de esta última milla que nos queda, la esperanza: ya puedes alzar tus ojos y ver allá el arrebatamiento, que es antes de la gran tribulación. Y vale la pena correrla y sufrirla, porque Él nos librará de la ira venidera que ha de sobrevenir sobre el mundo entero para probar a los que están en ella. Mas nosotros hemos sido elegidos por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Dios nos guardará. Nos perseguirán por quebrantar las leyes. Hermano, y ahora sí voy a terminar. Nos van a perseguir por quebrantar las leyes. Y quiero recordarle un puro ejemplo. Daniel oraba 3 veces al día. En dirección, abría las ventanas, salía a su azotea y se ponía en dirección a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Sus enemigos dijeron que salga una ley y que prohíba por 30 días orar a cualquier dios que no sea Nabucodonosor. E hicieron la ley. Y Daniel siguió orando al Señor. No le interesó la ira del rey. Y dice la palabra del Señor que lo acusaron y lo echaron al foso de los leones. Y estuvo toda la noche, hermano. Y a la mañana siguiente, cuando el rey vino, hizo quitar la tapa del foso y gritó para adentro: Daniel, el Dios a quien tú sirves permanentemente, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y la respuesta fue: Rey, que para siempre vivas. El Dios a quien yo sirvo me ha librado de la boca de los leones. Y nos librará el Señor, hermano. Y nos librará el Señor. Él será con nosotros. Dios te bendiga, el Señor te guarde y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Así que ahora, hermano, caminamos en la voluntad de Dios. Sabemos lo que viene. Se ha hablado de la apertura de los templos, hermano, y que se podrían cumplir los aforos para reunirnos en nuestro templo, pero definitivamente en este minuto no nos reuniremos en los locales, hermano. No existe el aforo adecuado, no existen las condiciones adecuadas y nosotros no nos hemos dejado nunca de reunir y hemos participado de la comunión del Espíritu Santo. Nada nos ha faltado y no somos idólatras del templo.
No somos idólatras del templo ni de la forma. Haremos conforme a la voluntad de Dios. Ya nos reuniremos en el templo central conforme Dios lo disponga y cuando se den las condiciones. Pero mientras tanto, ore al Señor en esta dirección que el Señor te ha hablado hoy día y dígale, cuando esto venga, Señor, quiero participar, quiero ser partícipe. Y no como terminó en la epístola anterior el apóstol Pablo diciendo, Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado. Porque muchos, como decimos vulgarmente, tiraron para atrás, hermano, sin entender la gloria que trae esta circunstancia. Así que ore al Señor. Aquí tiene por qué orar. Vamos a ser partícipes de la predicación del Evangelio en Tesalónica. Estoy hablando simbólicamente. Pero lo haremos, no en palabrería, no en espectáculos circenses en algún templo. No volveremos quizás a las rutinas anteriores, sino que queremos predicar el Evangelio en poder, en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Para mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.